la que gana. Son las 9:29 de la mañana y vamos a conversar a esta hora con el señor César Villanueva, él es jefe del Plan de Gobierno de Alianza para el Progreso. Bienvenido. María Jesús, feliz de estar acá. Gracias por estar con nosotros en 7.3 Noticias, expresidente también del Consejo de Ministros en esta administración. Bueno, ¿cuáles son las propuestas económicas para el crecimiento de la economía de nuestro país en el marco de un contexto también de desaceleración? ¿Qué actividades son las que tendrían ese mayor impulso de llegar a la presidencia? En el cortísimo plazo lo que tenemos es que desatar los nudos que están frenando inversiones, dentro de ellas la inversión minera. Y para eso no hay teorías, no hay cosas tan complejas que el hecho de dialogar con la gente, dialogar con la empresa y el Estado. O sea, son tres pilares fundamentales. Dialogar con la gente, dialogar con la empresa, estamos hablando de minería e hidrocarburos en este rubro, y dialogar con la gente, ¿no? Y el Estado. Porque son los tres actores fundamentales en eso. La empresa para respetar los códigos ambientales y sociales según la explotación de esa naturaleza, el gobierno para ordenar, liderar, ¿no? Ser el árbitro de un proceso de explotación que va a reforzar la economía que tenemos y por lo tanto tiene un papel fundamental, y la población que se beneficia de estos procesos, ¿no? Pero que tiene que tener un beneficio. Entonces, cuando yo digo hay que actuar rápido, tenemos a la mano un canon que en estos momentos se distribuye en función a los ingresos que generan estas explotaciones, pero mal distribuido, inequitativamente distribuido. Entonces, lo que tienes a la mano para hacer muy rápidamente es una reestructuración del canon, y ese canon tiene que empezar beneficiando a las comunidades donde tiene la influencia la minera, la explotación, y luego lo que sobra va ascendiendo hacia la parte de arriba, no es al revés, primero va arriba y después a cuentagotas llega, ¿no? ¿Y por qué tenemos fe en eso? Porque sencillamente yo considero que la población nuestra no es de una posición antiminera o una posición antigeneral. Pero hemos tenido bastantes conflictos sociales, por supuesto, ¿no? Que hemos tenido y la vamos a tener si es que no sabemos manejar. Lo que pasa es que sí tenemos una población frustrada, decepcionada, porque le hablas de tantos millones, pero no le gotea. Y muchas veces no lo entienden tampoco, ¿no? Exactamente. Entonces, una modificación de eso que nos beneficie directamente primero es rápido. Y yo podría señalar varios ejemplos. Por ejemplo, el lote 192. Las comunidades nativas se han pasado años debatiendo. Pero ¿por qué no hay ese encuentro? No es porque falte gente inteligente, tanto en la negociación. Ahí se corrigió un poco el error, ¿no? ¿Ah? Ahí se corrigió un poco el... Se corrigió porque es un diálogo que los acuerdos que se tomen ahí sean vinculantes con el presupuesto. Ahora, somos un país minero, señor Villanueva, con lo cual usted nos está señalando que para Alianza para el Progreso el rubro minería, hidrocarburos va a ser sumamente importante, uno de los sectores económicos que más se impulsaría, por ejemplo, para impulsar el ritmo económico en el país. Hay la necesidad de continuar con la minería. Sería absurdo tener riqueza en el subsuelo y pobreza en la superficie. Así es. Eso es absurdo. Pero con reglas claras, ¿no? La minería ilegal. Exactamente. Con las reglas claras yo creo que vamos a tener buenos socios, ¿no? Y la población va a sentirse protegida cuando estos beneficios llegan para el desarrollo. Y ahora en el tema de la minería vamos a tener unos años no muy buenos en tema de precios internacionales. Bueno, entonces, ese contexto mundial. Entonces tenemos que hacer que la minería tenga un enfoque más amigable con las posiciones de la población, y eso es un enfoque territorial de desarrollo. Tendremos que entender que el problema también ha estado en la comunicación, en tal sentido, por lo que usted nos señala. Ahora, si vemos y revisamos el año 2015, ¿no es cierto? Vemos que aún con lo difícil, el tema de la desaceleración, que obedece también a un contexto mundial, el sector minería e hidrocarburos, el sector servicios, ha sido importante. Ha venido un poco el declive en el tema de la construcción, por ejemplo, no sé cómo lo ven ustedes, el aspecto pesquero, otras actividades que requerirían ese impulso por parte del gobierno, de un eventual gobierno de Alianza para el Progreso. Tenemos que hacer dos cosas. Uno, seguir impulsando lo que tenemos a la mano, porque sería absurdo no hacerlo, pero hacerlo bien. Y en segundo lugar, diversificar más la economía.
El turismo en el Perú es buen punto. Tremendamente potencial en cualquier rincón del país. Y el turismo puede generar un motor fuerte, por supuesto que sí. Costa Rica, su principal ingreso es turismo. Hay muchos países que han salido de la crisis, como México, España, por el turismo. Pero por supuesto. ¿Qué van a implementar en el sector turismo? En el sector turismo lo que tenemos que es establecer políticas que invite a la inversión, uno, dos, que se conozca bien la cultura y cada espacio que tenemos en el país, porque es maravilloso lo que nosotros tenemos, y generar políticas de promoción. La industria sin chimenea es pieza clave para la agenda. En los próximos años va a ser uno de los rubros más importantes del país. Claro, hay que mirar entonces nuestro país como turismo. El sector pesquero, tenemos un eminente fenómeno del Niño, el sector agricultura. El sector mismo energía. O sea, aparte de estos sectores productivos, hay un problema que yo escuchaba en lo del CADE, por ejemplo, cada candidato quiere su tren, pero... Tren bala. Tren bala, tren que cruza todas las fronteras al interior del país. Pero si no tenemos energía no podemos mover el tren, salvo que estén pensando hacer el tren a leña, ¿no? Pero, entonces... Pero ello habla de inversiones de infraestructura, claro, ¿no? Perú es uno de los bancos energéticos más importantes en América Latina. Tenemos que explotar eso, no solamente con la ambición de cubrir lo que necesitamos en el consumo nacional, tanto para la población como para crecer en la industria y los servicios, sino hasta para exportar. Pero tenemos que mirar futuro, o sea, no podemos seguir en una visión de administrar lo que tenemos, sino de gobernar lo que tenemos, y eso implica aprovechar todos los recursos que tenemos. Cuando bajan los minerales, el tema de la energía puede ser una cosa que cubra. Entonces, hay la necesidad de tener un plan de desarrollo integral, ¿no? Y de rápida acción, porque el tiempo y los precios de una economía que tenemos con mercados que bajan los precios de los minerales nos va a exigir acciones concretas y actuación rápida, ¿no? Perfecto. Le preguntaba por algunos sectores importantes y expectantes, también en el contexto del fenómeno del Niño, como la agricultura, la pesca, ¿no? Le hablaba antes del sector construcción, que es un sector que fue en un momento parte de un salvataje, pero que el día de hoy, ¿cómo lo aprecian? Yo, empezando por el tema de la agricultura, lo que tenemos es que trabajar a 3 niveles, ¿no? Un nivel urgente sobre la pequeña agricultura. Hay más de 2,5 millones de unidades agrícolas familiares que son los que alimentan al país. Pero estas no están muy cercanos a apoyos en tecnología, en asesoramiento. Eso. Inversión tecnológica. Hay que invertir en eso, en la mediana agricultura y la agroindustria. Nosotros en todos los espacios andinos, amazónicos y costeros tenemos un potencial agrícola fundamental. El plan de gobierno de Alianza para el Progreso y las exportaciones, ¿no? Pero por supuesto. Ojo, eso va de la agroindustria y también industrializar un poco el agro, ¿no? Pero claro, yo tengo la experiencia clara de que una región que no tiene minas, que no tiene gas, que no tiene petróleo, que no tiene cobre es San Martín, pero ha crecido. ¿Cómo ha crecido? Con la producción y la calidad de cacao, la calidad de café. Entonces, este país es muy potente, pero tienes que conocerlo para saber que hay más allá recursos que el oro. Bueno, ustedes están prometiendo el turismo, ¿no? Impulsar el turismo, ¿cómo no lo vamos a saber? Usted ha sido presidente del gobierno regional, y el hecho de que haya también, que son en dos planchas presidenciales, la presencia, ¿no es cierto?, de expresidentes regionales o gobernadores, habla del nivel de conexión con el tema de la descentralización. Parte de esta descentralización es, por ejemplo, el SNIC. ¿Cómo ven ustedes este aspecto ya de la modernización del Estado, ¿no es cierto?, de la infraestructura, la cuestión ya de los proyectos a nivel de gobiernos regionales? ¿Qué me puede comentar? Primero, por la necesidad de reforzar el tema de la gobernanza, la estabilidad de gobernanza en el país. Hay la necesidad de descentralizar hasta la última comunidad, pero no solamente en el discurso o con acciones coyunturales, sino dentro de un sistema. La propuesta de gobierno, la propuesta de gobierno de Alianza para el Progreso es esa base de gobernanza, donde se juntan gobiernos locales, gobiernos regionales con el gobierno central. Es una suerte de gabinete que coordina muy rápidamente las prioridades que tenemos que trabajar. En relación a la velocidad de la inversión hay que hacer varios ajustes, no solamente en el caso del SNIC, que hay que agilizarlo, pero
hay que buscar una forma siempre de tener un filtro para ver la calidad de los proyectos. ¿Qué hemos faltado? Estamos adoleciendo, ¿no? No es importante no es que falte plata en los gobiernos regionales, lo que falta es ver la calidad del gasto, mucho más que la cantidad de gasto. La eficiente ejecución del gasto público. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces, todos esos elementos requiere una reingeniería misma de la propia estructura del Estado. No es que falte técnico, lo que falta es simplificar más los procesos, como en el caso del ETNIC, como en el caso de las pequeñas y microempresas, como en el caso mismo de los programas sociales. Los programas sociales tienen que apuntar a elevar la calidad de vida, pero también haciendo productiva. Claro. Hay que volver a que los municipios provinciales, distritales y las propias regiones piensen más productivamente en función a lo que tenemos que aportar en cada una de después quiero preguntarle concretamente por los programas sociales, pero en el caso de la infraestructura, por ejemplo, ¿no? La infraestructura moderna, la inversión, el shock de inversiones en infraestructura y también las alianzas público-privadas. En primer lugar, en nivel de infraestructura estamos retrasados. Necesitamos una inversión que supera los 100.000 millones de dólares para mantenernos por lo menos en un nivel medio estándar. Y eso implica otra vez el tema de la descentralización, porque no se puede centralizar las inversiones y darle velocidad y darle eficacia. Y tenemos que distinguir las funciones que le corresponde a los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Pero, por ejemplo, y cuando yo digo tenemos que salir de la descentralización, de la departamentalización para hacer grandes corredores. ¿Y por fin tener regionalización o en realidad regiones no tenemos? ¿No? ¿Cómo funcionaría este mapa geopolítico según la regionalización, María Jesús, no se hace por leyes y por normas. La regionalización se hace cuando la gente se da cuenta de que esos procesos regionales le favorecen, le convienen. ¿Por qué es tan difícil que se pongan de acuerdo las regiones en los niveles, por ejemplo, de la conectividad y de conformar verdaderamente regiones? No es difícil. Lo que pasa es que se ha hecho difícil porque todo se ha normado. Por ejemplo, usted debe conocer que la región Amazonas con la región San Martín no pueden hacer juntos una carretera, ¿no? Porque el esquema mismo de inversión, ¿no? Las unidades ejecutoras están separadas. Entonces hay que buscar mecanismos tan simples como destrabar ese tipo de cosas. Y si tú quieres ¿impulsarían este proceso de regionalización ustedes? La tenemos que impulsar, porque en la departamentalización lo que estás creando son pequeños puracas departamentales nada más, porque tiene que tener una visión mucho más allá, y de eso se trata esta articulación. Y cuando estamos tratando ese tema, estamos tratando el tema de las grandes inversiones. Por ejemplo, un solo departamento no puede ver una gran hidroeléctrica, ¿no es cierto? Ni dos ni tres. Hay que hacer... ¿Cómo se manejaría ahí el canon? Una articulación inteligente entre las regiones y el gobierno central para poder impulsar este nivel de inversiones, dejando para los alcaldes y para los presidentes regionales lo que corresponde a su jurisdicción. ¿Creen ustedes que eso sí es posible? Ponernos de acuerdo en estas grandes líneas es lo fundamental. Perfecto. La inversión privada, todos hablamos del tema de la inversión privada, algunos aciertos, algunos desaciertos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el plan de Alianza para el Progreso? El plan, cualquier gobierno que sea, que pretenda impulsar las inversiones y el desarrollo, tiene que tener una alianza estratégica con el sector privado. La inversión pública representa apenas entre 20% de la inversión total que tú necesitas. Ese 80% tengo que buscarlo en una alianza con el sector privado, una alianza estratégica y virtuosa. Y parte de eso es... ¿En la que quién gasta más? ¿Quién gasta más? ¿El Estado o la inversión privada? No, la inversión privada. ¿En las alianzas público-privadas? Bueno, las alianzas público-privadas es un mecanismo, me parece, inteligente para invertir más en la región, pero es uno de los mecanismos. Hay la iniciativa privada y la inversión privada son la que puede hacer. Perfecto. Lo que yo señalo es que esas inversiones deben estar más o menos articuladas con una visión territorial, tanto la pública como la privada, para que tenga un impacto mayor. Alguna persona ha señalado, por ejemplo, que en este gobierno ha habido mucho control con el tema de la inversión privada y que demasiado control ahuyenta la inversión privada. Pero por otro lado, el tema del control y la fiscalización, creo que en el Perú también urgía
asesoría, ¿no es cierto? Otro tema que es tan importante es el aspecto tributario, ¿no? El aspecto fiscal, el aspecto tributario, la política fiscal que aplicará el Perú, el impulso a las pymes, por ejemplo, y el proceso de formalización, para luego pasar al tema salarial. Por supuesto, la SUNAT aparece siempre como un cuco. La SUNAT debería tener una postura más amigable, lo cual no quiere decir que no tenga el rigor que corresponde para su propia función, pero también necesita un papel más autónomo, de más asesoría, y eso implica hacer una reingeniería en el propio Ministerio de Economía y Finanzas. Ojo con eso, porque economía y finanzas es más hacienda que economía. Okay. Y necesitamos un lado de una visión económica a largo plazo más potente, y hacienda puede estar absolutamente separada. Correcto, las pymes y la formalización. Entonces, y el impuesto, ¿no? El IGB, por ejemplo. En el caso de las pymes. El impuesto a la renta. Claro, en el caso de las pymes, nosotros tenemos que buscar su formalización, que está encima del 70% de informalidad. Y mueve el 90% de la economía. Pero tenemos que hacerlo en paquete, o sea, ver una flexibilidad tributaria, pero no es solamente eso, sino capacitación y también acercar créditos un poco más blando de los que hay ahora. Los pequeños pagan intereses altísimos, casi encima del 30%. Sí, pero eso depende también muchas veces del propio Estado, pero también el aspecto financiero. La justificación de la banca es el riesgo. Todo pequeño te da más riesgo. Para eso está el Estado, para generar un ambiente de confianza y de apoyo a un modo de financiamiento que sea mucho más transable. Ni siquiera con el dinero público podemos generar una suerte de promoción y atraer capitales acá, donde el Estado avala. Impulsarían, por ejemplo, la generación de estos llamados clústeres o conglomerados que pueden dar buen resultado, como por ejemplo lo vemos en Gamarra, ¿no? El IGB. El IGB, a mí me parece, bueno, yo en los temas políticos, políticos en general, yo respeto las opiniones del resto, lo que pasa es que no comparto, ¿no? Rebajar el IGB en un momento en que tenemos un poco de problemas con la economía. ¿Debe bajar el IGB en el Perú? No, en estos momentos no podemos hacer eso. Lo que tenemos es que promocionar lo que tenemos, porque si no, ¿de dónde sale? Pero sí impulsar más formalización, ¿no? Eso sí. La remuneración mínima vital, ¿qué opina Alianza para el Progreso en cuanto a lo que está? Y a mí en particular, ¿subiría o no y en cuánto? Sí, a mí en particular me da mucho gusto que ahora todo el mundo hable del salario mínimo vital, porque lo habla Kuczynski, lo habla la izquierda con Verónica, lo habla todo el mundo, se ha puesto en ajeno, ¿no es cierto? ¿Cuál es el planteamiento de Alianza para el Progreso en el caso de la remuneración mínima vital? No tenemos que cambiar nada de lo que ya está establecido, hay que ir al Consejo Nacional del Trabajo, donde hay una concertación con los trabajadores, con los empresarios y con el Estado. La cifra no está definida. El Estado tiene que... No, 900 soles, pero esos 900 soles es una estimación en función a la competitividad, en función a la inflación y en función al nivel que estamos. Pero dice, bueno, pero estamos en un momento ahorita donde nos estamos ajustando. Tuvimos en la época de las vacas gordas que pudimos haber aumentado un poco más, no lo hicimos. Pero no podemos echarle la culpa al trabajador de la informalidad. Lo que tenemos es que buscar al trabajador. ¿Tampoco al pequeño empresario? Tampoco a las pymes que no. Tampoco, porque cuando vas a aumentar este pequeño porcentaje en el salario mínimo vital, lo que estás ofreciéndole al microempresario, que va a tener que pagar esto porque no lo paga el Estado, ¿no es cierto? Sí, ello va de la mano es también. Un paquete de soluciones, crédito, asesoría, y ajuste tributario, que le permita paliar lo que tiene que pagar con el aumento del salario mínimo. ¿Subiría o no el impuesto a la renta? Ese ha sido un debate reciente también. Claro, pero no es yo quiero salirlo. ¿Al pequeño o a la gran empresa? No es una medida populista como bien se quiere descalificar el aumento del salario mínimo. Es una necesidad. Es una necesidad, para ustedes señalan así. Correcto, la flexibilidad laboral y la estabilidad laboral. Hablar del tema empresarial habla direcamente de las condiciones laborales y de las flexibilidades que se deben manejar. La estabilidad laboral está directamente vinculado al crecimiento que tengamos, ¿no es cierto? Tú no puedes generar una estabilidad solamente con las leyes. Lo que tiene que generar una estabilidad al futuro es con los resultados de un crecimiento económico que puedas tener, con el desarrollo empresarial que puedes tener, y por lo tanto te sales un poquito del ovillo de normas laborales para pensar que esta empresa necesita crecer más, y luego vendrán los ajustes que corresponden para generar
un empleo que sea beneficioso, sí, pero tanto todo para esto, la empresa como para digamos los que trabajadores. hace parte del enfoque del aspecto laboral empresarial, ¿no es cierto? De las reglas de juego, digamos, en materia laboral. Pero por hay que darle supuesto, una mirada muy exhaustiva, cuanto más ¿no? complicados son las leyes laborales, más difícil es el tema del empleo. Entonces, por eso es que tenemos que simplificar algunos procesos, pero sin afectar los derechos de los trabajadores. Los derechos laborales sería tan importante. Bueno, sí. Le hemos dado casi el tiempo en realidad que tenemos con todos los candidatos o los invitados de distintos partidos políticos y le agradecemos al señor César Villanueva, jefe del plan de gobierno de Alianza para el Progreso. A ti. Finalmente se subsanaron los problemas, ¿no? Totalmente. No teníamos, además era un problema de con la emoción se olvidaron de firmar y han firmado y ya está. Ha quedado subsanado ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1. Bueno, muy gentil. Sigamos con las propuestas, que es lo que la ciudadanía necesita. Así es. Correcto, muy gentil. El señor César Villanueva, jefe del plan de gobierno de Alianza para el Progreso. Son las 9:50. Nos vamos a la pausa.